En el comentario de hoy vamos a escuchar la batalla de Krasnivor. Pero antes, hagamos una pequeña introducción de por qué y qué fue la División Azul. El origen de la División Azul se basa especialmente en la contraposición a la ayuda soviética al bando republicano durante la Guerra Civil Española, lo cual generó un sentimiento de revancha entre gran parte de la sociedad española, especialmente dentro del partido político Falange Española. Las manifestaciones en España y el inicio de la Operación Barbarroja, por la cual el ejército alemán invade Rusia, hacen que el 24 de junio de 1941 se inicie la recluta de voluntarios. Bajo el lema de Rusia es culpable, casi 50.000 hombres se van a alistar en la División Azul a lo largo de sus 2 años de existencia. Será el 13 de julio cuando partan los primeros hombres que formaban un contingente de 18.104 soldados. Los divisionarios proceden, como hemos dicho, especialmente de las filas de Falange, pero también habrá algunos que, queriendo limpiar la mancha, por llamarlo de alguna forma, de haber luchado en el bando republicano, quieran limpiar su nombre. La gran parte de la oficialidad será militar profesional, para darle mayor experiencia y un mejor empaque a los mandos de la División Azul. Famosa es la despedida multitudinaria que ese julio del año 1941 se da a los primeros voluntarios de la División Azul en la puerta de Atocha. Tan pronto como llegan a Alemania, son incluidos en el Heer, el ejército de tierra alemán. Es importante decir que los divisioneros solo van a jurar obediencia a Hitler en su lucha contra el comunismo, dejando claro desde un primer momento que su participación en la guerra era solo por esa causa. También el dato de que son incluidos directamente en el ejército de tierra, como hemos dicho, y no se crea, como pasa con otras naciones, una unidad dentro de las Waffen-SS. Su nombre oficial será 250 Einheit Spanischer Freiwilliger, dentro de la Wehrmacht, la División Española de Voluntarios número 250. Pronto, por el color de su camisa, el azul de la Falange, serán conocidos como la División Azul, Blaue Division en alemán. Durante su existencia va a contar con 2 generales, Muñoz Grandes y Esteban Infantes. Se dice que el primero por unos desencuentros con Franco, pero debido a su prestigio, para quitarle el mando de la división, se le aísla del puesto ascendiéndole a teniente general, con lo cual no podrá seguir mandando esta división, y será sustituido por el más proclive o más del gusto de Franco, Esteban Infantes. La composición de la división será de 3 regimientos de infantería, el 262, 263 y 269, un regimiento de artillería, el 250, además de un batallón contracarro o antitanque como se conocía en la época, zapadores, policía militar y demás apoyos necesarios. Debido a la mencionada Operación Barbarroja, hace ya que en septiembre sean desplegados en el frente del este, cerca de Novgorod, alrededor del lago Ilmen. En agosto del año 1942 se inicia el cerco de Leningrado, actual San Petersburgo. La División Azul tendrá la misión de cubrir el flanco sur. Aunque merece un comentario aparte, haremos una breve referencia a la gesta del lago Ilmen. En dicho lago quedarían 543 alemanes cercados en sus orillas por unos 3.000 tiradores siberianos. Serán 206 hombres de la compañía de esquiadores de la división, al mando del capitán Ordaz, con 70 trineos y apoyados por 40 letones los que acudan en su rescate. La operación será un éxito, pero duró 11 días, en los cuales se perdieron 30 trineos, hubo 102 bajas por congelación
incluyendo 18 a los que se hubo de cortar más de un miembro. Por esta acción, la compañía de esquiadores de la División Azul se convirtió en la unidad más laureada del frente de Leningrado y de todas las unidades extranjeras integradas en la Wehrmacht. Recibió 32 cruces de hierro y el capitán Ordaz y el teniente Arce a la medalla militar individual. Centrémonos ya en el contexto de la batalla de Krasnivor. La derrota de las tropas alemanas en el sitio de Stalingrado hacen que los soviéticos tomen la iniciativa e intenten romper también el cerco sobre Leningrado. Tras un primer éxito en la operación Iskra, los soviéticos consiguen romper el cerco en un punto por el cual introducirán suministros. Mientras tanto, la División Azul se encuentra combatiendo en el lago Ladoga a 40 grados bajo cero. Llega el 10 de febrero de 1943. Hoy hace 82 años. En este día se da inicio la operación Estrella Polar, con la cual los soviéticos pretenden liberar la carretera que comunica Leningrado con Moscú. Y uno de los sectores donde más cruento será el ataque es en el arrabal de Krasnivor, defendido por 5.900 hombres de la División Azul. Las fuerzas soviéticas en este sector serán 44.000 hombres divididos en 4 divisiones, la 43, la 45, la 63 y la 72. 2 regimientos acorazados con unos 100 carros de combate, KV-1 y T-34. El KV-1 era un tanque soviético menos usado que el T-34, pero de mayor peso y poder. Además contarán con 800 cañones de 187 milímetros. 2 batallones de morteros y otras piezas, entre ellas los famosos Katyusha, conocido como los hoganillos de Stalin, esos lanzacohetes que tanto estragos causaban y que psicológicamente por su ruido hacían temer lo peor a los enemigos de los soviéticos. Además, estas fuerzas se completaban con 2 brigadas de esquiadores. El ataque comenzó a las 6:40 de la mañana y durante 2 horas cayó un proyectil cada 10 segundos en las posiciones españolas. Después de esto, la aviación realizó varias pasadas para arrasar aún más las defensas españolas. Antes de la batalla, como es normal en estos lares, la nieve cubría con una gruesa capa todo el terreno, pues, según los testimonios, después de estos ataques, toda ella había desaparecido, convirtiéndose en un enorme fangal. Después de este ataque tan violento, los soviéticos se lanzaron al asalto pensando que no podía haber supervivientes. Pero lo cierto es que los españoles habían sabido protegerse bien y prácticamente no habían sufrido bajas. Además, el susodicho barro causado por las explosiones y la nieve derretida va a hacer que muchos de los tanques soviéticos queden atrapados y sean presa fácil de los contracarros de la División Azul. Los españoles van a rechazar uno tras otro hasta 6 asaltos enemigos. Las ametralladoras MG-34 causan muchas bajas entre las tropas soviéticas. Tras unos ataques cruentos y varias horas, cae la primera línea de defensa española, pero otras, ubicadas en la retaguardia, logran detener el avance soviético. Después de una lucha sanguinaria, el frente se va a estabilizar. Es importante señalar que toda la batalla se desarrolla con temperaturas alrededor de 25 grados bajo cero. Y tras un día de combate, los soviéticos solo avanzan 3 kilómetros y fracasan en su objetivo de romper el asedio por la línea española. Como no podía ser de otra forma, el día estuvo lleno de hechos heroicos. La resistencia del sargento Salamanca y de toda la compañía del capitán Palacios, o el sacrificio del cabo Ponteanido. Este zapador, ya herido, se lanzó contra un tanque T-34 que iba a atacar una columna llena de ambulancias heridos. Se hace con una mina, la envuelve con sus manos y se dirige, sin pensárselo, 2 veces contra este tanque, muriendo en la explosión, pero logrando detener al tanque y salvando a la columna de heridos. Las consecuencias de la batalla
van a ser que después del fracaso los soviéticos se muevan para establecerse en posiciones defensivas, con lo cual el frente se va a estabilizar alrededor de un año. Para ver la importancia de esta batalla y cómo marcó el futuro de la División Azul, es importante señalar que solo en este día la división sufre 2.253 bajas, de las cuales 1.127 muertos, 21 desaparecidos y 1.035 heridos. Más de la mitad del total de las que sufrió en los 2 años en los cuales estuvo inmersa en el conflicto. Los soviéticos tuvieron 11.000 bajas, y cuando interrogaron a los prisioneros españoles, insistieron en que les mostraran el arma secreta con la que se habían defendido, porque no se creían que tan pocos hombres hubieran podido detenerlos. De las 8 cruces laureadas de San Fernando que obtuvo esta unidad, 3 fueron por este día. Una fue al señalado cabo, soldado en el momento de la acción, Ponte Anido. Otra al capitán Manuel Ruiz de Huidobro, por su papel en esta batalla en la que cayó. Y otra al famoso capitán Teodoro Palacios Cueto, por su participación en la batalla y por los 11 años de cautiverio en Rusia. Fue el único de los condecorados en la división que no la recibió a título póstumo. La gran masacre sufrida en esta batalla, a pesar del papel heroico de los españoles, y viendo el devenir de la guerra, hace que ese mismo año el gobierno español ordene comenzar la retirada de las tropas españolas, queriendo así enfatizar su neutralidad en la guerra. Mucho se podría decir de esta batalla, pero creo que lo mejor es que alguien como el sargento Salamanca, presente en ella y que compartió cautiverio luego con su capitán, el capitán Palacios, sea el que nos narre lo que pasó en esta jornada tan legendaria y que pasará a la historia por siempre en los anales de las Fuerzas Armadas Españolas. El sargento Salamanca nos dice: la División Azul estaba desplegada en el norte del pueblo de Krasnivor, en un frente de 20 kilómetros de largo al sur del sitiado Leningrado. Desde 1941 los alemanes habían cercado la ciudad, y en su intento definitivo por acabar con el sitio, los soviéticos habían elegido Krasnivor. Estábamos, pues, en el eje de su ataque. Mi unidad, unos 5.000 hombres, aproximadamente un tercio de los efectivos españoles, se encontraba allí. Yo estaba incorporado como sargento a la 5ª compañía del 2º batallón del regimiento 262, a las órdenes del capitán Teodoro Palacios, quien me destinó a la 2ª sección, al mando del alférez Céspedes. A mi cargo tenía un pelotón reducido de 35 hombres. Venía de una larga experiencia en combate adquirida en los frentes de Aragón, Madrid y Cataluña durante la Guerra Civil, desde agosto de 1936, cuando tenía 17 años. Me enrolé en la División Azul en verano de 1942, en Logroño. Hacía ya días que sabíamos que algo gordo se cocía en las filas rusas. Un ucraniano que se pasó al bando español en la noche del 9 de febrero fue la señal inequívoca que el ataque le era inminente. Llevaba ropa interior nueva, una costumbre local antes de la batalla para morir limpios y puros si caían abatidos en combate. Entendimos rápidamente que en pocas horas empezaba el baile. Había tensión, pero no miedo. El día 9 de febrero del año 1943 me llamó el capitán y me dijo: Salamanca, tienes que hacer un reconocimiento a vanguardia, a ver qué ves en las líneas enemigas. Yo cogí 2 soldados, que siempre salían voluntarios los mismos, y nos fuimos los 3. Cuando llegué allí, casi me asusté. Tenían tal desorden que no se podía andar. Te podías meter entre los rusos tranquilamente que nadie iba a sospechar quién eras. Carros de combate por todos sitios. Las piezas de artillería no paraban de pasar, formaciones de tropa, carros de combate, el organillo, el famoso órgano de Stalin, el lanzacohetes. En fin, aquello era de miedo, lo que había allí. Regresamos, se lo digo al capitán. Ahí hay tropas, me cago en 10. No solamente para romper nuestro frente, que somos 4 gatos, sino para seguir avanzando hasta el fin del mundo. Esteban Infantes, a pesar de las opiniones de sus subordinados, considera que se trata de un ataque de sostenimiento.
Había que preparar la posición, limpiarla. Teníamos una trinchera de evacuación que estaba llena de nieve. El capitán mandó a unos soldados a limpiarlo, a aprovisionar de municiones a todos los pelotones y a redoblar la vanguardia por si se adelantaba, porque teníamos noticias de que el ataque iba a empezar sobre las 7 de la mañana. Parecía que el cielo se iba a desplomar, que se acaba el mundo, que nadie iba a quedar vivo. Faltaban pocos minutos para las 7 de la mañana del 10 de febrero de 1943 y había comenzado el miércoles negro en Krasnivor. La artillería rusa inició el castigo sin piedad. Los españoles que estábamos en primera línea corrimos a los búnkeres a cobijarnos de los fogonazos de más de 800 cañones que hacían agujeros tan grandes como plazas de toros. La tierra temblaba y el humo hacía difícil la visibilidad. Estábamos escondidos como ratas en el búnker, a 2,5 metros de profundidad. Todo era ruido, fuego, gritos, lodo, nieve y sangre. El termómetro no subía de los 25 grados bajo cero. Pese al frío, se sudaba, pero no se comía, ni se bebía, ni se fumaba, ni se daban los buenos días. Muchos oficiales, en labores de vigilancia, fueron alcanzados con los primeros bombazos, dejando sin mando a la tropa. Fue esta una de las claves de la batalla. Se decía que nunca caía un obús o un mortero donde ya había caído otro. Mentira. Caían, por cierto, unos encima de otros, y al explotar esparcían metal caliente en todas direcciones. Cada una de las 800 bocas vomitaba fuego cada 10 segundos, el tiempo necesario para cargar y disparar. Enseguida se sumaron los famosos organillos de Stalin, camiones con plataformas de artillería que disparaban consecutivamente, provocando un ruido atroz, como si fuesen órganos. Tanto poderío militar para el sector tan reducido por el que se peleaba era una barbaridad. Nosotros habíamos guarnecido las ametralladoras y las máquinas automáticas que teníamos, en los búnker, tapadas con mantas, con todo lo que pudimos para protegerlas. Fueron 2 horas. Yo no he visto nunca caer tantos proyectiles. Decir que había 1,5 metros de nieve congelada cuando comenzó el bombardeo y que cuando remató, a las 10 de la mañana, había un barrizal que no había quien pasase por allí. Cuando la artillería paró, vino la aviación y nos dio una buena pasada también. Los rusos, yo no sé si se creían que con toda la artillería que nos habían mandado allí no queda nadie vivo, porque es que era para que hubiesen muerto todos. Porque había caído allí, yo qué sé. Venían, si usted se acuerda de las películas americanas, esas en las que aparecen manadas de búfalos. Pues igual venían todos corriendo, no sé qué se creían. Pese a que el avance terrestre del Ejército Rojo se produjo por 4 líneas de penetración con una división en cada una, 44.000 hombres en total, se toparon con serias dificultades. La artillería había dejado el acceso a nuestras negadas posiciones como un completo barrizal, por donde los carros de combate T-34 quedaban atascados, y los esquiadores empantanados. Pero más importante fue que no esperaban nuestra respuesta. Creían que tras el bombardeo estaríamos todos muertos. Y lo que hicimos fue salir a nuestros puestos, emplazar las máquinas y recibirlos a fuego limpio. Las órdenes del capitán Palacio eran claras: resistir y resistir. Aunque la infantería rusa llegaba por oleadas, lo hacía muy desordenada, y pudimos repeler los primeros ataques, pero iban acumulándose las bajas, entre ellas las de Alférez Céspedes. Si había heridos, se les evacuaba, si había cadáveres, se apartaban para no pisarlos y se seguía disparando. El espectáculo era dantesco, para coger la pistola y pegarse un tiro. Claro, en cuanto se nos pusieron a tiro, empezamos a barrerlos, y esas máquinas alemanas que hacían unos 1.400 disparos por minuto, en una masa así, al rato estaba el suelo lleno de una masa de gente y los pocos que estaban sanos retrocedían. Pero acto seguido salía otra oleada y otra oleada, hasta 6 o 7 oleadas así. El capitán Campos me mandó un enlace que me retirara, que allí no se podía aguantar. No solamente no le contesto ni me retiro, sino que me quedo con el enlace porque ya había tenido bastantes bajas. Llegó un momento en que recobro la posición y vi que estaba sin soldados. Uno herido allí, otro muerto allí. A los heridos los cogí y los meto en la trinchera de evacuación, hacia el puesto de mando del capitán, para que los evacuara. Pero bueno, si aquí no hay ninguno, me quedo yo solo. Me quedo con un único mortero que defendía a Joaquín Montaña, un chico de León, de Ponferrada, que cubría su ojo izquierdo con una mano porque le habían dado en la cara. ¿Qué hago ya solo aquí? Ya no hago nada. Entonces fue cuando me retiro por la trinchera de evacuación. Recogí al soldado que estaba herido, cogí un mortero que todavía funcionaba, me lo eché en el hombro y tiré un par de bombas en el búnker para destruir lo poco que hubiese servible allí y nos retiramos. El regimiento del capitán Campos, como que le había sentado muy mal que me quedase con el enlace y no me retirase cuando él me lo ordenó.
Cuando llegué allí me dijo: «Hombre, por fin se te han arrugado, ¿eh?» «No, a mí no, y le voy a demostrar que no. Deme usted 2 soldados que voy y lo tomo otra vez. No me hacen falta más que 2 soldados. Fulano, Mengano, iros con el sargento Salamanca». Se trataban de los soldados Fabio Martínez, de mote Gorrión, en la compañía por ser el más joven de la misma, y un cordobés apellidado Jumilla. Nos cargamos de bombas de mano y llegamos allí. En cuanto empezamos a tirar las bombas como locos, a disparar el fusil y a dar gritos y voces, los rusos no sé si se creyeron que éramos 60 o 70, que salieron corriendo y tomamos la posición. No sé cómo se lo tomaría el capitán Campos, me mandó un enlace. «Que se venga inmediatamente ese loco». Nos volvimos para atrás y le dije al capitán picado: «¿Qué? ¿Me arrugo o no me arrugo?». A lo que me contestó: «Desde este momento eras medalla militar individual». De la línea rusa surge el fuerte ruido de los motores de los carros de combate. Bueno, pues eso. Luego me pone al frente unos 50 soldados y me ordena defender otra posición. Seguían llegando columnas rusas con medio centenar de hombres que eran abatidos sistemáticamente. Disparábamos ferozmente, sin parar, esperando a que el enemigo se encontrase a menos de 100 metros. Disparábamos al bulto. Hasta un ciego habría hecho blanco. Toda la potencia de fuego de nuestra única ametralladora provocó una carnicería en las filas enemigas. No es que el cañón estuviese caliente, es que estaba al rojo vivo. En la refriega los rusos la localizaron y en pocos minutos tuve que mandar a 3 soldados para que la manejaran, muriendo uno tras otro. Con la mirada busqué un cuarto para reemplazarlos, y este me dijo con la mirada: «Sargento, ¿quiere usted que me maten?». Tenía tanto miedo reflejado en su rostro que me dio lástima. Así que decidí empuñarla personalmente. Al poco los rusos acertaron con una granada de mortero que cayó ante el cañón. Salí despedido 4 metros, perdiendo el conocimiento momentáneamente. La cara llena de sangre y metralla y una ceguera casi total por el alumbramiento del fogonazo. Fui evacuado al búnker. Luego supe que también tenía una herida de bala en la rodilla. Sin munición, con la mayoría de los supervivientes y agotados, el final estaba próximo. A las 3 de la tarde un soldado entró al búnker. «De parte del capitán, que salgáis todos, estamos hechos prisioneros». Unos 25 heridos salimos y encontramos a otros 18 hombres con las manos en alto con el capitán Palacios al frente. Nos mandaron formar e hicieron un simulacro de fusilamiento, pero se lo tiraron como fieras sobre nuestros relojes y todo lo que llevábamos. El trayecto hasta Colpino en fila de A3. Fue entre una alfombra de cadáveres. No nos trataron mal gracias a un jefe de escolta mongol que no debió de haber otro mejor en toda la Unión Soviética. Otros compañeros con los que enlazamos recibieron toda suerte de golpes. Al llegar a Colpino, un enloquecido grupo de mujeres rusas trató de atacarnos, pero el mongol la rechazó a culatazos. Enseguida empezaron los interrogatorios, con las traducciones de un español enrolado en el ejército soviético. Todo el afán del coronel ruso era saber qué armamento usábamos, hablándonos incluso de un arma secreta de Hitler. Dice el coronel que había causado más de 14.000 bajas, y eso es imposible con ametralladoras y fusiles Mauser corrientes, nos informó el español. Luego vino un cautiverio en campos de concentración que se alargó hasta 1954. 11 años prisionero en el Gulag de Stalin. Efectivamente, como hemos dicho, iba a empezar tanto el sargento Salamanca, el capitán Palacios, como muchos otros españoles, ese cautiverio, ese infierno de 11 años en los campos de prisión soviéticos, hasta su llegada a España, gracias a las gestiones del gobierno, en el Semiramis. Pero eso es otra historia. En YouTube se puede encontrar este testimonio que hemos leído del propio sargento Salamanca, teniendo a teniente años después, y es mucho más emocionante ver cómo lo narra él mismo, cómo rompe a llorar. El sargento recibió en la Academia de Infantería de Toledo muchos años después, en el año 2000, esa medalla militar que con tanto sudor y tanto valor se había ganado. Una vez más, fuera de polémicas partidistas, de discusiones políticas, hemos querido honrar este episodio, uno de los más grandes en el siglo XX a nivel internacional de nuestras Fuerzas Armadas. En el recuerdo de hoy, esos héroes de la División Azul, en el 82 aniversario de la batalla de Krasny Bor, donde menos de 6.000 españoles supieron detener a 44.000 rusos, y donde la División Azul encontró
La gloria, pero a cambio de pagarlo con más de la mitad de las bajas que tuvo en esos 2 años. Gloria eterna a la División Azul en el recuerdo de la batalla de Krasny Bor.